Capítulo 311 acercándose a Liria. Aquí ahora en el fin del mundo, ¿qué tenemos que decir a los que destruimos? Estoy seguro de que no es algo que pasaría por la mente de la mayoría de mi lado de la división. ¿Diríamos algo, si tuviéramos la oportunidad? No lo creo. Vimos este camino como inevitable. En el momento en que se supo la verdad, nuestros pies marchaban por este camino. Otros no querrían, no podrían aceptar esta realidad. No es culpa de ellos. No están construidos como nosotros. Quizás nos maldijeron, se lamentaron contra nosotros en sus palacios y consejos de guerra. No importa. Hicimos lo que había que hacer. Autor desconocido. Nos acomodamos en la cámara de la mini mazmorra que habíamos excavado para permitirnos a los monstruos la oportunidad de recuperar nuestro maná y descansar. Morrelia vigilaba desde arriba. Apenas parecía necesitar dormir, tomando algunas horas aquí y allá parecía ser suficiente para mantener sus niveles de esfuerzo casi sobrehumanos durante un período prolongado de tiempo. Ha sido un fuerte recordatorio para mí de que en este mundo una persona no está limitada como lo estaba en la Tierra. Los actos de destreza física o mental que serían imposibles para un ser humano en la Tierra pueden volverse triviales aquí con niveles y entrenamiento. Entonces, ¿quién soy yo para decir que ser capaz de correr y luchar contra bestias horribles durante un día entero, dormir durante 3 horas y luego volver a hacerlo todo de nuevo es notable en este mundo? Obviamente, no todas las personas pueden hacer eso, según Bein, la mayoría de las personas nivelan de 20 a 40 veces durante toda su vida. Eso no es suficiente para la mayoría de las clases, el crecimiento de las estadísticas es simplemente demasiado bajo. Sin embargo, para las élites, los privilegiados que pueden, a través de la riqueza o la habilidad, cultivar la mazmorra y elevar sus niveles rápidamente, quién sabe qué tipo de hazañas increíbles son capaces de hacer. Aparentemente, Liria era un reino joven y atrasado, fundado por agricultores pioneros que querían abrir más tierras para la agricultura. Las verdaderas potencias están más al norte y al este al otro lado del lago, según me han dicho. Sin embargo, no creo que eso nos importe mucho, siendo una pequeña colonia en medio de la naturaleza, vecina de un pequeño pueblo, no deberíamos tener ninguna importancia para nadie durante mucho tiempo. ¿Estamos listos para dirigirnos a Liria? Le pregunté a Morrelia mientras vigilaba por encima de nosotros. Sí, respondió, no puedo pensar en ningún otro lugar en esta área donde pueda encontrar sobrevivientes. Me sorprende que hayas encontrado tantos como lo hiciste. Me hace pensar que puede haber bastantes más escondidos en lugares remotos, tal vez incluso en las ciudades si la gente fuera lo suficientemente inteligente como para esconderse. Eso era cierto. Incluyendo a la gente de Migum, encontramos a cientos de sobrevivientes y los enviamos a la aldea. Espero que Enid lo tenga todo bajo control allá abajo. Encontrar camas y comidas para los aldeanos fue complicado, ahora será aún más difícil. Por ahora no es mi problema. La colonia me ha enviado para actuar como su explorador y determinar la naturaleza de la amenaza en la superficie y eso es lo que voy a hacer. Logramos hacer algo de daño, matamos un montón de monstruos y rescatamos a algunas personas, todo eso es bueno y noble, pero no es la razón principal por la que estoy aquí. Aunque la biomasa y los niveles de habilidad han sido agradables. Mi práctica constante de manipulación de maná externa ha seguido dando resultados, llevando la manipulación de maná externa superior al nivel 3. La afinidad mágica mental mejorada nivelada una vez, la resistencia cerebral avanzada subió al nivel 10 y la clasifiqué a resistencia cerebral experta. También logré subir de nivel. Fue algo impactante subir de nivel eliminando monstruos más débiles de los niveles superiores de la mazmorra, pero creo que se debió principalmente a que el comandante Garralosh me puso cerca del borde. También nos hemos asegurado de seguir comiendo tanta biomasa como podamos cuando tengamos la oportunidad. Recuperé mi suministro a 35, que no es mucho, pero todo ayuda. Mis mutaciones incompletas y mi evolución inminente pesan cada día más en mi mente. Algo adentro dice que esta evolución va a ser diferente y quiero asegurarme de estar lo más preparado posible. Ese sentimiento también podría ser mi núcleo de gran tamaño que me causa dolor, quién sabe. Debemos tener cuidado al acercarnos a la ciudad. Morrelia me trajo de vuelta a nuestra conversación, todavía no estoy seguro de cómo es posible que Garralosh esté aquí arriba, pero si nos encontramos con esa bestia entonces no creo cualquiera de nosotros podría salir con vida. Pensé que dijiste que no estaba tan evolucionada como pensaba. Protesté, ¿ahora dices que ni siquiera podíamos huir? Morrelia gruñó de frustración, pero no estaba dirigido a mí.
Casi podía sentir su mirada a través de la tierra sobre mi cabeza. Supongo que no importa si te lo digo, incluso podría ayudarnos a mantenernos con vida. Lo cierto es que a Garralosh se le ha impedido descender a las capas inferiores para matarla de hambre. Mi padre y la Legión no querían permitir que Garralosh creciera. No estoy seguro exactamente por qué seleccionaron a la bestia de esta manera, pero lo hicieron, la encajonaron. Se suponía que el maná delgado mataría a la criatura eventualmente, sin que nadie tuviera que cazar a la asquerosa cosa. Pero no ha funcionado, señalé lo obvio. Garralosh parece estar bien y elegante, mejor que nunca, de hecho, está haciendo la roca de cocodrilo en toda la superficie, por el amor de Dios. Lo sé. Morrelia gruñó, algo no ha funcionado y no tengo idea de qué. Garralosh fue derrotado por mi padre hace décadas y se suponía que se había escabullido para morir lentamente por falta de maná. Algo en esta situación está muy mal. Espera un segundo, ¿tu papá derrotó a Garralosh? Solo. Silencio. Santo diablo. No es de extrañar que Morrelia sea tan monstruosamente fuerte. Ellos son algunos genes locos. Entonces, si tu papá vuelve a la superficie, ¿podrías, hablar bien de la colonia? No somos tan malos, ciertamente no somos cocodrilos de ninguna manera. Ja. Morrelia soltó una breve carcajada a través de nuestra conexión mental antes de que lograra sofocarla. El comandante Titus no es un gran fanático de los monstruos de las mazmorras. Si te encuentra, no puedo pensar en nada que le impida intentar destruirte por completo. Bueno, eso bajó el ánimo. Está bien, dejando a un lado a tu padre asesino e inmensamente poderoso, ¿cómo planeas acercarte a la ciudad? No te dejaré entrar solo, la colonia me ha pedido que explore y no voy a volver sin ver al gran cocodrilo o al menos una vez. Morrelia expuso su plan y afinamos los detalles durante una hora antes de sentirnos lo suficientemente seguros para continuar. Desperté a Tindy y Crinis de su descanso, salí del calabozo y partimos. Capítulo 312. El sentido opresivo. Después de que dejamos nuestra pequeña porción de dungeon, con los núcleos completamente cargados y sintiéndonos frescos, comenzamos a caminar hacia la capital en serio. Habíamos hecho algunos barridos de esta manera antes, pero habíamos resistido la tentación de acercarnos demasiado a la ciudad en caso de que atrayéramos la atención equivocada mientras todavía había personas que podrían salvarse y bandas de monstruos errantes que podrían ser limpiado hacia el sur. Esas cosas se han aclarado ahora y no hay nada que nos impida hacer nuestro acercamiento. Moviéndonos con cautela, nos mantuvimos agachados, evitando las carreteras principales mientras Morrelia nos dirigía hacia el oeste, hacia el gran bosque al sur de la ciudad. Regresar bajo esas frondosas ramas me resultó nostálgico. En el lado norte de este bosque es donde la colonia instaló nuestro primer nido en la superficie. No muy lejos del pueblo donde mordí el brazo de Bane. Ah, recuerdos. Me pregunto si los Branchies todavía están por aquí. Morrelia se encarga de que permanezcamos ocultos y fuera de la vista mientras continuamos avanzando hacia el norte, mostrando un nivel de artesanía en madera que no esperaba ver en un guerrero tan sediento de sangre. Cuando, quizás imprudentemente, lo comenté, soltó una carcajada burlona antes de responder. ¿Crees que vagar por la naturaleza es tan simple como matar todo lo que encuentras? Si no sabes cuándo y cómo esconderte, un cazador terminará muerto y comido antes de que pueda parpadear. Eso es un poco sorprendente para mí, respondí honestamente, no he visto nada en la superficie que pueda causarnos un rasguño a usted o a mí. ¿Realmente hay una necesidad de ese tipo de precaución? Morrelia continuó moviéndose y explorando mientras hablábamos, sus ojos movían sin pausa y sus pies se colocaban con cuidado mientras nos movíamos. No te hagas la cabeza grande. Los monstruos de superficie son mucho más débiles que los monstruos de dungeon, eso es cierto, pero aún hay criaturas en la superficie que son poderosas. ¿Por qué otra razón crees que aún no se ha recuperado toda la superficie? Probablemente la mitad de la masa terrestre de Pangera todavía se considera tierra salvaje, sin que ninguna raza sensata la reclame. ¿Pero por qué? Exclamé, simplemente no entiendo. Si tienes luchadores que pueden luchar en la mazmorra, entonces seguramente puedes gastar algo de esa fuerza en la superficie. ¿La gente no quiere liberar la superficie de los monstruos? ¿No sería eso más seguro? El punto clave que no está captando aquí es si esa tierra es valiosa o no. Bien. Necesitas tierra, ¿verdad? Para cultivar y vivir.
Morrelia se echó a reír, un sonido de ladrido áspero que se adaptaba mucho más a su comportamiento de guerrera de lo que habría hecho una risita de niña. Oh sí. Para la gente normal, la tierra es crítica. Necesito cultivar, criar familias, talar madera, mía. La riqueza y la prosperidad de la gente común se basa en la tierra, sin duda. ¿Qué pasa con las élites? ¿Qué pasa con los gobernantes de esas naciones poderosas? ¿Para qué necesitan la tierra? Pude sentir la ira creciendo en Morelia mientras hablaba y decidí que debía mantener la boca cerrada hasta que terminara. La sabiduría se muestra en mí una vez más. La verdad es que, para los verdaderamente poderosos, el territorio del calabozo es 1000 veces más valioso que el territorio de la superficie. Materiales raros, componentes de monstruos, núcleos, experiencia, estas son las cosas por las que están dispuestos a luchar. Los más grandes imperios de la superficie no miden su fuerza por la amplitud de sus tierras, sino por la profundidad. Las personas normales en la superficie deben valerse por sí mismas, cuando no están siendo reclutadas para una nueva cruzada debajo de la tierra. Así que por eso pasaste tu tiempo cazando en el sur. Querías usar tus habilidades y fuerza para tratar de ayudar donde otros no lo harían. Dudó antes de hablar, solo por un breve momento, pero lo capté de todos modos. Sí. Entre otras razones, quería intentar hacer algo para ayudar a las personas en la frontera. Mi tripulación y yo tomábamos comisiones para cazar de la monarquía, recompensas básicamente, no era mucho, pero nos ganábamos la vida y llegábamos a sentir que estábamos haciendo algo que valía la pena. Sentí que era un desperdicio de sus habilidades para ser honesto. Si hubiera estado haciendo algo más parecido a lo que estaba haciendo en la aldea, entrenando a la gente y escoltándola a la mazmorra para permitirles acumular la fuerza para defenderse, habría sido una forma más efectiva de proteger a la gente. En el borde. Ya conoces el viejo dicho. Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enseña a un hombre a pescar y matar a monstruos en defensa de la familia y la propiedad. O algo. Le comuniqué mi opinión a Morrelia y ella pareció aceptar a regañadientes. Es posible, admitió, he disfrutado mucho entrenando a los refugiados, más de lo que esperaba, para ser honesto. Nunca pensé que tendría paciencia para eso. No estoy seguro de si es algo que podría haber hecho antes. El acceso a la mazmorra estaba restringido en Liria, como en todas partes, y encontrar personas en las aldeas que estuvieran dispuestas a hacer alarde de esa regla y luchar por sí mismos habría sido difícil antes de que ocurriera este desastre. ¿Por qué el acceso a la mazmorra está tan restringido de todos modos? ¿No sería bueno si las personas se fortalecieran un poco y avanzaran en sus clases? Morrelia sonrió sombríamente, sus ojos todavía moviéndose de izquierda a derecha mientras buscaba peligro. Es exactamente por eso. No quieren que las personas se vuelvan más fuertes, avancen en sus clases y creen potencialmente sus propios centros de poder fuera de su control. Suspiré internamente. Incluso en otro mundo la gente sería así de mezquina y egoísta. Este tipo de cosas me refuerza la sabiduría de la forma de vida de la colonia. La idea de un trabajador tratando de buscar algún tipo de ventaja sobre otro trabajador es casi suficiente para hacerme reír a carcajadas. En todo caso, planearían asegurarse de que ellos mismos se sacrificaran más y trabajaran más duro que los demás. Nuestra conversación había seguido su curso, por lo que Morrelia y yo nos sumimos en un agradable silencio. Nos llevaría bastante tiempo atravesar este bosque, sobre todo porque no queríamos que nos vieran. Ni siquiera estaba entrenando ninguna habilidad mental mientras viajábamos, queriendo mantener mi energía mental en caso de que tuviéramos problemas. Afortunadamente, no lo hicimos. Después de un largo viaje sin descanso, logramos llegar al lado norte del bosque. Lamentablemente, no nos encontramos con el viejo hormiguero, creo que pasamos algo al este, pero finalmente los árboles comenzaron a escasear a medida que nos acercábamos al borde del bosque. Mis nervios crecían a medida que avanzábamos, había oído hablar mucho de Garrolos desde que renací y sus estúpidos hijos me habían puesto los pelos de punta en más de una ocasión. Estoy listo para poner mis ojos en el culpable. Capítulo 313 sobre las paredes. Después de un largo período de paradas y arranques corriendo a través del bosque, finalmente logramos salir de él y entrar en los campos abiertos. Los campos una vez limpios y organizados que habían sido sembrados con cultivos o contenían dóciles rebaños de animales habían desaparecido, pisoteados en el fango por pies monstruosos. No esperaba que la vista afectara tanto como lo hizo.
Mi corazón experimentó una punzada definida cuando contemplé la destrucción total y la miseria humana que había ocurrido aquí. No había tenido exactamente una experiencia de vida positiva entre humanos antes de mi renacimiento. De hecho, iría tan lejos como para decir que fue horrible. Nunca supe por qué, pero mis padres me habían odiado, por lo que pude ver, desde el momento de mi nacimiento. Crecer en ese tipo de ambiente no fue propicio para mi capacidad de formar relaciones saludables, las cosas en la escuela fueron como se pueden imaginar. Después de que crecí lo suficiente como para cuidar de mí mismo, mis padres prácticamente desaparecieron, dejé la escuela y la mayoría de los contactos sociales se desvanecieron. Cuando lo pienso en esos términos, no parece extraño que mi mentalidad se volviera un poco extraña. Me incomoda un poco admitirlo, pero me sentí más en casa y más bienvenido entre la colonia en esta vida que entre los humanos en la última. Me aceptaron sin querer nada a cambio, nunca me pidieron nada y mi madre, la reina, me brindó su total confianza en un instante, simplemente porque yo era miembro de su familia. Eso era algo que nunca había experimentado antes. Ni siquiera algo remotamente parecido. Gandalf mencionó que las personas traídas a Pangea generalmente estaban locas de alguna manera, rotas, creo que fue la forma en que lo expresó. Realmente nunca pensé en mí mismo de esa manera, mi vida no era ideal de ninguna manera, pero siempre sentí que había muchos que estaban peor que yo, pero creo que no entendí lo que estaba tratando de decir. No necesariamente solo quería traer locos aquí a Pangea y reencarnarlos como monstruos, quería traer gente que se sintiera más a gusto aquí, entre los monstruos, que en sus vidas anteriores. Supongo que podría decirse que solo un loco cumpliría con ese criterio y tal vez eso es lo que él entendía por gente rota. Me pregunto qué pasaría si me encontrara con otra persona como yo, alguien que se originó en la Tierra. Es una pregunta que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Después de todo, ambos somos monstruos, diseñados para luchar y matarnos entre nosotros para avanzar en nuestro camino. Si me encuentro con uno y tratan de morderme la cara, estoy seguro de que me defenderé, de eso no hay duda. ¿Es posible la cooperación pacífica en el Dungeon? Con la mente agobiada por estas preocupaciones, comenzamos a recorrer el tramo final de nuestro viaje. Avanzamos sigilosamente a través de campos abandonados y pasamos las numerosas granjas dispersas y los pequeños pueblos que orbitaban el corazón palpitante de este pequeño reino, la ciudad capital de Liria. Los muros de piedra que alguna vez fueron orgullosos ya no se veían tan imponentes, se habían abierto grandes brechas en la piedra, lo que nos permitió vislumbrar la destrucción que se había producido en su interior. Bloques de piedra masivos que habían sido parte del muro habían sido esparcidos por una amplia área de tierra, como si la mampostería hubiera sido aplastada por el puño de un titán, volada fuera del lugar y volada 100 metros para aterrizar en un campo. Los edificios que habían existido fuera de los muros, concentrados alrededor de las puertas en su mayor parte, simplemente habían dejado de existir, aplastados y destruidos, apenas quedaba en pie un muro de estas viviendas que parecía haber provocado la ira de los monstruos por alguna razón. Presentan un mal augurio para lo que queda de la ciudad dentro de las murallas. Morrelia se pone más tensa a medida que nos acercamos a la ciudad. Sus músculos están contraídos y anudados cuando llegamos a 200 metros de la pared, sus ojos están ardiendo de furia, como bolas de magma líquido que parecen irradiar calor en el aire, tan grande es su ira. Intenta mantener la calma, le aconsejo, algo inútilmente, lo que haya sucedido dentro de la ciudad probablemente sea peor que lo que vemos aquí y este es exactamente el lugar equivocado para volverse loco. ¿No crees que lo sé? Respondió ella, aunque sus dientes seguían apretados en su boca. No va a tener mucha suerte allí. Crinis le habló a mi fiel seguidor, si Morrelia se vuelve loca, necesito que trates de agarrarla para que podamos salir corriendo de aquí. Haré lo mejor que pueda, maestro. Ella responde, sin dejar nunca de seguir mis instrucciones al pie de la letra. Ojalá Tindy pudiera ser tan diligente. El simio en cuestión está olfateando el aire mientras hablamos, luciendo aburrido sin nada contra lo que luchar. Solo para estar seguro, me acerco y le hablo también. Quiero asegurarme de que no haya incidentes. No estamos aquí para pelear, Timmy, le advertí, no debes atacar a ningún monstruo que veamos dentro de la ciudad. Nada de peleas hasta que estemos a salvo. Esta es una orden. Reforcé el punto para asegurarme de que no hay margen de maniobra para que él evite obedecerme. Esta vez no puedo permitirme aumentos de cosas. Morrelia y yo decidimos escalar el muro y tomar un pico en lugar de deslizarnos por una de las grietas y avanzar directamente hacia la ciudad.
Queremos obtener la mayor cantidad de información posible mientras nos mantenemos lo más lejos posible de cualquier clox de mamá que pueda estar ubicado dentro de la ciudad, por lo que echar un vistazo desde un punto de vista más alto tiene más sentido, incluso si puede ubicarnos contra el cielo. De todos modos, la mayoría de los monstruos tienen una visión bastante pobre, especialmente los de los primeros estratos. Como solo tenemos la intención de mirar durante unos segundos, deberíamos estar seguros. Agachados, rodeamos la ciudad un poco hasta que llegamos a un tramo de pared en gran parte intacto sin aberturas en unos pocos cientos de metros a cada lado. Si nos detectan y nos persiguen, los monstruos tendrán que cruzar el muro del viaje, la distancia adicional podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Miro constantemente a nuestro alrededor, está inquietantemente silencioso. Donde esperaba ver hordas de monstruos vagando, casi no hay movimiento, ni sonido. La ciudad se siente muerta, de una manera completa, como si no hubiera vida dentro de ella durante los últimos 100 años cuando hace solo unos meses la había visto llena de vida. ¿Qué está pasando aquí? Cuando empezamos a cerrar el tramo final hasta la base del propio muro siento que algo cambia. Me congelo en el lugar por un momento antes de dar instrucciones a mis mascotas. Ustedes dos quédense atrás. No te acerques más que esto. Maestría. No. Protestó Crinis. Gracias a Dios que está sentada sobre mi espalda y no sobre mi cabeza, de lo contrario, habría sentido este cambio al mismo tiempo que yo. Vete Crinis, Timmy, ven aquí y déjala montar en tu hombro. No te acerques más a la ciudad que esto. Como una parte hablo con Morrelia. También puedes sentir eso, ¿verdad? Su rostro se ve aún más tenso que antes, algo que no había imaginado que fuera posible. Si antes parecía que podía comer rocas, ahora parece que podría masticar acero. Ella asintió. Algo, aunque me imagino que puede ser un poco diferente para ti. Una vez que Timmy me quitó a Crinis de la espalda y retrocedió un poco, la pequeña bola de caos protestó todo el tiempo, comencé a avanzar una vez más, muy lentamente. Era un aura que me golpeó como un camión corriendo directo a mi cerebro. Opresivo, dominante y lleno de una furia infinita, se encendió en el momento en que me acerqué lo suficiente para sentirlo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Todo mi cuerpo se estremeció ante el toque a esa aura y mi mente se alejó de ella. Esto fue mucho peor que lo que experimentamos en la extensión del pantano, fue 10 veces peor. Gardalosh. Tenía que ser. Si no es el gran cocodrilo, si uno de sus hijos puede desatar este tipo de poder, entonces estamos cocidos. Somos un pato metido en un pollo, metido en un pavo y luego cocido al horno 2 veces. Estoy hablando de bien hecho con la marinada carbonizada en el exterior. Concéntrate, maldito Antoni. Deja de imaginarte seres tan deliciosos. Como si me moviera a través de la melaza, afirmo mi voluntad y empujo hacia adelante hasta la pared base y luego empiezo a escalar. Una pierna a la vez, avanzo, mis garras se clavan en la piedra y se clavan como un tornillo de banco mientras me estiro para agarrar mi próximo punto de apoyo. Advance Grip, y, ha alcanzado el nivel 5. Cállate. ¿A quién le importa eso ahora mismo? Sorprendentemente, Morrelia usa sus propias manos desnudas para escalar, sus dedos muestran una fuerza extraordinaria cuando encuentra diminutos puntos de apoyo y huecos en la piedra para levantarse. Todavía tarda más que yo, caminar por una pared es solo un poco más difícil para mí que caminar por el suelo, pero tengo ventajas naturales. Después de 10 minutos de escalada silenciosa y tensa, finalmente llegamos a la cima. Justo antes de que asomáramos la cabeza por el borde, Morrelia y yo nos volvimos a mirar mientras posiblemente la primera mirada del mundo de buena suerte, espero que no muramos, se intercambió entre humano y monstruo. Luego dimos el paso final y levantamos la cabeza por encima del borde. Eso es un gran culo, Croc. Capítulo 314. La bestia misma. La ciudad estaba en ruinas. Olvídese de un huracán, terremoto u otro desastre natural, este nivel de destrucción fue mucho más allá. Parecía como si una mano de meteorito aterrizara en la ciudad, o si un dios la hubiera pisoteado con su pie celestial. Si esto último hubiera ocurrido, entonces ese dios tenía arcos supremamente planos porque la ciudad acababa de desaparecer. Parecía que no quedaban 2 ladrillos uno encima del otro. Todos los edificios habían sido arrasados, los espacios abiertos estaban cubiertos de escombros y los caminos empedrados, una vez orgullosos, estaban rotos y agrietados.
En la distancia, la colina en la que una vez estuvo el castillo, con su muro interior y sus altas torres, solo había una ruina. Esta ciudad se había construido a lo largo de 200 años de esfuerzo y ahora ya no estaba. Si alguien quisiera intentar recrear la ciudad, establecer el reino de Liria una vez más, tendría que hacerlo desde cero. Diablos, incluso el trabajo de limpiar este desastre requeriría un esfuerzo monumental. Aunque, solo porque los edificios habían dejado de existir, no significaba que el espacio dentro de las paredes estuviera vacío. Oh no, estaba lleno a reventar. Con monstruos. A través de cada superficie, en la parte superior de cada piedra, estaban de pie, inmóviles. Como hipnotizados por una ilusión, los monstruos de todo tipo de los primeros estratos permanecieron arraigados al suelo y miraron en una dirección, inmóviles e inmóviles. El sitio me enfermó hasta la médula por razones que no podía explicar. No era natural que los monstruos actuaran de esta manera, como si fueran zánganos sin mente, sin voluntad propia. Estas eran criaturas nacidas de la mazmorra. Deberían luchar, luchar y luchar. Silenciosos y quietos, parecían débiles, como esclavos de una voluntad mayor que la suya. Osos, ranas, ciempiés, sabuesos, babosas, murciélagos, simios, lagartos, incluso algunas bestias de sombra estaban en la mezcla, cada una haciendo exactamente lo mismo, mirando en la misma dirección, incluso los monstruos ciegos, como si estuvieran recibiendo el luz del sol de su dios. O diosa, en este caso. Se sentó sobre la entrada del calabozo dentro de la ciudad. Cuando me acosté sobre los ojos de la bestia, sentí como si su aura que dominaba el aire a mi alrededor se hiciera más fuerte, amenazando con derribarme de la pared. Se suponía que esto era un monstruo debilitado. Me estás tomando el pelo. No estoy seguro de cómo esperaba que se viera Garralosh, su descendencia parecía ganar extremidades, cabezas y colas a medida que evolucionaban, siguiendo una política estricta de más es más, pero la gran mamá Krog no parecía seguir ese patrón. De todas sus diferentes mutaciones descendientes, lo que más se parecía a un titán Krog. Cuerpo largo de reptil, poderosas patas delanteras y traseras que la sostenían cuando estaba acostada y le permitían caminar cuando estaba de pie, con un segundo par de brazos debajo del primero para ayudar a sostener su parte superior del cuerpo más pesada. En lugar de 2 cabezas, 3 cabezas o las mandíbulas superiores e inferiores de los comandantes, Garralosh simplemente tenía una cabeza de cocodrilo. Era difícil distinguir los detalles más pequeños a esta distancia, pero creo que tenía más que solo 2 ojos, tendría que acercarme más para estar seguro, algo que no iba a suceder. Una musculosa cola de cocodrilo se extendía desde la parte posterior de su cuerpo, moviéndose perezosamente de un lado a otro mientras descansaba. Largas crestas se extendían por su espalda, casi lo suficientemente largas como para llamarse espinas, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Eran de color oscuro y brillaban como obsidiana a la luz. Sus escamas eran de un profundo color verde oscuro e incluso en este rango tuve la sensación de que serían tan gruesas como placas de acero. No había nada excepcionalmente notable en Garralosh en términos de monstruos, siempre y cuando descontase su tamaño. Ella era enorme. Desafiaba la realidad física que un cocodrilo fuera tan grande. ¿Qué es esto, el período Cretáceo? Que alguien saque a este maldito dinosaurio de aquí. Mi mente se aturdió al siquiera mirarla. Ella era para una bestia croca lo que un megalodón era para un tiburón gominola. Era difícil decir exactamente qué tan grande era, pero desde la nariz hasta la punta de la cola calculé que tenía más de 20 metros. Era como un camión semirremolque, tanto en masa como en longitud, ya que no solo era larga, sino que estaba construida. Su cuello, hombros y cuerpo estaban llenos de músculos, sin mencionar sus enormes mandíbulas que parecían capaces de romper un edificio de un solo golpe. Esto fue ridículo. ¿Pusiste cada onza de tu potencial evolutivo en volverte masivo? ¿Eras un adicto al gimnasio en una vida anterior? ¿Eres el monstruo equivalente a un adicto a los esteroides? Estaba tan desconcertado por el tamaño del monstruo que no pude concentrarme en lo que sucedía a su alrededor hasta que escuché a Morrelia murmurar algo entre dientes. ¿Qué es? Lo envié a través de nuestro puente mental. ¿Quién es ese? ¿Qué están haciendo? Preguntó ella, su mente tensa con intención enfocada. ¿Quién es quién? ¿Estás viendo este maldito cocodrilo? Volví mi atención al área ocupada por el enorme cocodrilo y traté de desviar mi atención de mirar boquiabierto a Garralosh para asimilar lo que estaba sucediendo en los alrededores de los monstruos.
Desde la distancia que estábamos, era difícil distinguir los pequeños detalles, pero lo que vi fue suficiente para confundirme. Había humanoides allí abajo. Algo me decía que no eran humanos, eran demasiado altos y demasiado delgados, aunque su físico era difícil de distinguir, dado que estaban cubiertos con túnicas largas con capuchas. ¿Baloncesto jugando monjes? ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? No por primera vez maldije mi pobre vista de hormiga. Había dado grandes pasos para mejorar mi visión, pero la visualización a larga distancia seguía siendo mi debilidad. En el calabozo no importaba tanto, pero realmente me estaba mordiendo el tórax en este momento. Ahora que miré más claramente, el área alrededor de Garralosh se veía rara. Yacía, melancólica y maciza, en lo que parecía una tosca palangana de algún tipo. Las extrañas figuras con túnicas estaban colocadas a su alrededor en una formación suelta, cada una de ellas empuñando un bastón con un núcleo brillante en la punta. Algo sobre su posición me hace cosquillas en el cerebro y cuando trato de conectar la forma vaga en mi mente, de repente se da cuenta de que están formando una matriz de hechizo usando sus cuerpos como parte de la construcción. ¿Qué diablos tipo de magia están tratando de lanzar? No puedo entrecerrar los ojos debido a mi falta de párpados, pero aún así me esfuerzo lo más que puedo para ver lo que está sucediendo en la distancia. Puedo tener una vaga impresión de que las figuras con túnicas están extrayendo algo a través de aberturas en la tierra debajo de ellos y parece como si estuviera drenando hacia la cuenca donde descansa Garralosh. ¿Están condensando maná para Garralosh? Capítulo 315 Huida de Liria. No puedo estar exactamente seguro, pero la forma de la cuenca y el terreno alrededor de los pies de las figuras con túnicas da la impresión de que el líquido sale del subsuelo y corre cuesta abajo para ser recogido. Si están trayendo un líquido de la mazmorra, ¿qué podría ser el líquido sino maná? Quiero decir, nunca he visto maná líquido, pero a menos que traigan un poco de agua dulce de manantial natural para darle al cocodrilo más grande de todos los mundos un baño relajante, tal vez seguido de un exfoliante de escamas, revelando la capa más fresca de la piel, entonces, ¿qué necesita el croc que se puede encontrar en el dungeón? Maná. Sé que se puede resumir, tengo la maldita habilidad para hacerlo. Tal vez nunca haya visto algo como esto, pero eso no significa que no se pueda hacer. Están alimentando a Garralosh con maná. Usando algún tipo de técnica vudú para comprimir el maná en el dungeón y dejar que ella lo absorba. Así es como ella es capaz de estar en la superficie. Mis mentes corren, conectando los puntos ahora que tengo esta información. Por eso no está muerta. Le exclamo a Morrelia, nunca se quedó sin maná. Quienesquiera que sean estas personas, han estado apoyando a Garralosh dentro de la mazmorra y manteniéndola con vida, alimentando su maná, controlándola. Oh, chasquido. Si estos chicos y chicas pueden regular el flujo de maná a Garralosh, entonces ella depende de ellos, completamente a su merced. Si deciden cerrar el grifo, Big Mama Croc no tiene más remedio que desvanecerse lentamente mientras su núcleo se seca. Esto es una locura, Morrelia gruñó, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Quién demonios son ellos? Esa es la pregunta del momento. Los dos nos quedamos con la cabeza asomando por encima de la muralla de la ciudad, esforzándonos por distinguir cualquier detalle. En ese momento, algo nuevo me llamó la atención. Un movimiento a un lado de la palangana cuando algo que se había enterrado bajo la tierra se elevó, sacudiéndose para liberarse de la tierra suelta que caía en cascada desde la gran criatura hacia el suelo. ¿Qué diablos es esto ahora? ¿Otro monstruo? Cuando la tierra finalmente cayó, lo que se reveló no fue un monstruo horrible u otra variante deforme de la bestia croca, sino un gran lagarto que parecía estar envuelto en lo que solo puedo describir como túnicas lujosas y joyas doradas. Este lagarto era grande. Aunque era empequeñecido al lado de Garralosh, todavía tenía 10 metros de largo desde la nariz hasta la cola, pero no tan voluminoso. Algo en la criatura, tal vez el color apagado de sus escamas o su piel arrugada, parecía indicar una edad increíble. Tuve la sensación de que este lagarto había dado la vuelta a la manzana varias veces. Casi podía sentir el peso de su mirada y me miró fijamente. Espera un segundo. Morrelia. ¿Ese lagarto gigante nos está mirando? Carmodo. Siseó y saltó de la pared. ¿Qué demonios? Estamos como a 8 metros de altura. Date prisa. Me gritó a través de nuestro enlace mental y observé atónito cómo rodaba limpiamente en el aterrizaje y comenzaba a correr alejándose de la ciudad. No estoy al día aquí. ¿Por qué estás corriendo?
Pregunté mientras dudaba en la parte superior de la pared. Entonces me di cuenta de algo. Dentro de la pared, no solo la lagartija me miraba, sino que Garrolos misma se había girado para mirarme. Y también todos los monstruos dentro de las paredes. Salté de la pared, las piernas agitándose en el aire mientras intentaba abrirme camino hacia la libertad. ¿Por qué diablos no me di alas? Sé que vivo bajo tierra el 99% del tiempo, pero aún así, alas. Ruido sordo. Golpeé el suelo con un golpe sordo, el impacto envió ondas de choque a través de mi caparazón. Afortunadamente, mi robusto exoesqueleto y su revestimiento interno lograron absorber la fuerza sin romperse, ya que no confiaba en mis piernas para hacer el trabajo. Como no quería romperme ninguna extremidad en este momento crítico, sabiamente las recogí para que mi cuerpo golpeara el suelo primero. Reparar una pierna rota en este momento sería un poco incómodo, por decirlo menos. ¡Corre! Les grité a mis dos mascotas mientras miraban desde la distancia lejos de la pared. ¡Vamos, go, 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 go! En el momento en que tuve mis piernas debajo de mí, estaba corriendo, sin contener nada en mi desesperación por escapar. Morrelia estaba muy por delante de mí, sin detenerse en lo más mínimo cuando se dio cuenta de que no me había movido tan rápido como ella. Eso es frío. Sensible, pero frío. ¿Qué diablos es ese lagarto gigante? Le lamenté. Es un Kaarmodo. No son monstruos, son una raza superficial inteligente, como los humanos. ¿Cómo diablos es un lagarto gigante como un humano? Escúchame, gruñó mientras corríamos, son una de las razas más antiguas que existían en Pangea antes de que se abriera la mazmorra. Son magos poderosos y viven durante mucho tiempo. Esas figuras con túnicas que vimos son Setsula, sirvientes. ¿Y por qué está ayudando a un monstruo cocodrilo gigante a matar a un montón de humanos? No tengo ni idea. Podrías concentrarte en correr por tu vida. Buen consejo. Uaarr. El sonido de miles de monstruos bramando con furia a la vez resonó contra mis oídos y el suelo bajo mis pies comenzó a sonar como una trampa. Se hizo evidente porque no mucho después, cuando los monstruos comenzaron a salir a raudales de las puertas y cruzaron el muro como una marea de muerte. Mueve esos elegantes pies, Timmy. No te detengas a pelear, no te des la vuelta y pelees. Este no es el momento de encender. Somos un equipo de trineo jamaicano, mantén la calma y corre. Le grité a mi mascota más obstinada y conmigo manteniendo el flujo de órdenes y reprimendas constantes, por una vez, no fue capaz de luchar contra probabilidades imposibles como él. Deseado. ¿Hacia dónde corremos? Jadeé hacia Morrelia, la tensión de las carreras constantes ya comenzaba a alcanzarme. Me ocuparé de este problema cuando evolucione, no hay duda de eso. No lo sé, dijo con voz áspera, la guerrera generalmente imperturbable parecía bastante aturdida mientras corría. ¿Alguna idea brillante? Creo que sí. De esta manera. Como si las hordas demoníacas de Hades estuvieran detrás de nosotros, lo cual era cierto, corrimos con todas nuestras fuerzas, con los pies cada vez más pesados y pesados a medida que avanzábamos. A través de los campos, cercas y caminos, corríamos con el constante retumbar de los pies de los monstruos que sacudían el suelo detrás de nosotros. Ni siquiera quería mirar hacia atrás, pero mis estúpidos ojos con su visión cercana a los 360 grados me permitieron vislumbrar tentadoramente una horda de monstruos más grande que cualquiera que hubiera visto hasta ahora. De ninguna manera iba a darme la vuelta y luchar contra esto, incluso 10 bombas de gravedad no serían suficientes para tragarse a toda la horda, teníamos que ponernos a salvo. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera a la vista. En una colina en la distancia pude ver un pequeño edificio de la iglesia, todavía en pie de alguna manera cuando muchos de los edificios de alrededor habían sido arrasados. La iglesia era un punto central de una ciudad modesta que había visitado antes, y sabía que el camino hacia la mazmorra se podía encontrar en esa iglesia. Vamos a la iglesia. Grité a mis compañeros. Capítulo 316. El escape. Como si los sabuesos del infierno nos persiguieran, o tal vez los cocodrilos de los condenados, huimos hasta que mis pobres patas de hormiga me dolieron por el esfuerzo y mis antenas cayeron por el agotamiento. En el pueblo, arriba en la iglesia y luego abajo en la entrada aún abierta de la mazmorra que la colonia había abierto hace lo que parecía una vida. Debido a que la hora seguía en curso, el túnel estaba repleto de monstruos y nos vimos obligados a golpear y cortar nuestro camino a través de ellos para penetrar en la mazmorra de abajo.
La batalla fue interminable, pero tuvimos cuidado de no acabar con los monstruos con los que luchamos, quitándolos del camino, ralentizándolos con magia de gravedad, incluso Timmy golpeándolos en la cabeza hasta que pasamos, cualquier cosa para crear más de un obstáculo para la horda de monstruos zombies que nos seguían. Peleamos hacia abajo, cargando a través del túnel de escape que la colonia había excavado minuciosamente hasta que llegamos al punto donde se conectaba con otro camino de la mazmorra a través de una conexión estrecha. Yo mismo desenterré esa conexión para ir a buscar la colonia durante nuestro escape y espero que nos sirva ahora. Timmy, Crinis, Morrelia y yo nos amontonamos a través de la estrecha conexión, ensanchándola en algunos lugares para que Timmy pasara, antes de colapsar y llenarla detrás de nosotros. Una simple artimaña, pero posiblemente suficiente para distraer a la horda de monstruos sin sentido que nos perseguía. Maldición, desearía saber cómo los Crocs pudieron controlar mentalmente a los monstruos de la forma en que lo hicieron. ¿Era una forma de magia? ¿Una destreza? ¿Una mutación de Laura? No había visto nada parecido en el menú hasta ahora, pero eso podría significar que no lo había desbloqueado a través de cualquier medio esotérico que el sistema usó para ocultar opciones hasta que estuvo feliz de que hubiera saltado a través del aro correcto. ¿Podría tener algo que ver con la fuerza central incluso? Quizás una vez que actualice mi núcleo a un núcleo raro, ¿podré influir en los monstruos de una manera similar? Simplemente no lo sé, y es muy frustrante para mí. No contentos con esperar tan cerca del túnel de escape, luchamos más en este camino lateral antes de que les dijera a los demás que me cubrieran mientras excavaba una nueva cámara, afortunadamente libre de la influencia de las venas de maná y, por lo tanto, libre de constantes engendros de maná. Al menos hasta que las venas de maná se extiendan hasta aquí, tendremos una pequeña oportunidad de descansar. Agotados todos colapsamos. Timmy se duerme incluso antes de tocar el suelo, Crinis no se queda atrás, aunque preserva su dignidad bajándose al suelo con sus tentáculos antes de retraerlos y quedarse quieta. Morrelia se recuesta contra la pared de tierra y se desliza hacia abajo, sin importarle cómo la tierra gotea sobre su cabello, hasta que está sentada con los brazos apoyados en las rodillas. Estoy desesperado por un poco de letargo para recuperarme, pero primero tengo que saber más sobre lo que vimos. Mis mentes se mueven cansadamente para reconstruir el puente mental, caramba, estoy practicando mucho con esta construcción en estos días, ¿cómo diablos me las arreglé sin ella? ¿Hay alguna posibilidad de que me puedas explicar un poco sobre lo que vimos allá arriba? ¿Lo del gran lagarto? ¿El elegante hechizo funciona? ¿Quiénes son y por qué querrían mantener vivo a Garralosh? Morrelia se sentó con la cabeza gacha durante un rato y resistí el impulso de acosarla con preguntas. Puedo decir que todavía está un poco enojada por lo que vimos allí arriba, por decirlo suavemente, y no quiero ser yo quien desencadene una explosión de berserker. No sé por qué mantendrían viva a esa bestia. No tengo idea. Pensar que tendrían que haberla estado apoyando durante décadas para evitar que se debilitara. ¿Por qué? No tiene maldito sentido. ¿Quiénes son? ¿Dijiste algo sobre un Komodo? Carmodo, ella me corrigió. El lagarto gigante que viste se llama Carmodo. Son una raza antigua, incluso más vieja que los humanos. Viven durante cientos de años y siempre están acompañados por sus sirvientes Etzula. No sé mucho al respecto, pero por lo que entiendo, los Etzula fueron una raza conquistada hace miles de años y esclavizados por los Carmodo. Están atados de alguna manera, atados por lazos de magia a sus amos. ¿Raza esclava unida mágicamente? Eso se puso muy oscuro, muy rápido. Entonces, supongo que estos Carmodo no se consideran amistosos. ¿Malvada raza de salamandras? Morrelia agitó la mano con frustración. Realmente no. Los Carmodo son solo otra raza inteligente en la superficie. Incluso comerciamos con ellos aquí en Lidia. Su imperio está en las montañas al noreste, compartimos una estrecha frontera con ellos. Todavía no veo por qué apoyarían a Garralosh. ¿Por qué usarían esa criatura para atacar a Lidia? Su imperio tiene miles de años. Tienen todo lo que pueden desear. ¿Qué hay aquí para ellos? Morrelia estaba visiblemente enojada por su incapacidad para encontrar una respuesta razonable. La destrucción fue a una escala tan amplia y tan indiscriminada que tenía que haber una buena razón. No necesariamente estaba de acuerdo con ella. ¿Quién sabe por qué los lagartos gigantes con esclavos mágicos toman decisiones? Seguro que no. ¿Podría ser tierra? Pregunté. Quizás quieren exterminar los reinos menores aquí y mudarse sin que nadie piense que están detrás de esto.
Ella negó con la cabeza, rechazando mi sugerencia por completo. ¿Cuál sería el punto? Podrían entrar y pisotear los reinos menores casi sin esfuerzo de todos modos. ¿Y a quién le importaría si lo hicieran? La única razón por la que estas tierras fueron colonizadas en primer lugar es porque nadie las quería. Está bien, bueno, la siguiente sugerencia es un poco peor. ¿Pruebas de armas? Morrelia se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Mi incapacidad para encogerme de hombros realmente me deprime a veces. Hay un movimiento de antena equivalente que usamos las hormigas, pero nadie más parece entenderlo. Bueno, te las has arreglado para tomar a un gran monstruo malo, algo que es demasiado fuerte para el primer estrato y posiblemente más fuerte que la mayoría de las cosas en el segundo. Presumiblemente, si sigues haciendo crecer al monstruo, ayudándolo a evolucionar y administrando el maná que le das, podrías controlarlo para siempre. Puede ser un poco de trabajo, pero seguramente sería mucho menos intensivo en recursos que criar una mascota para que sea tan fuerte como Garralosh. ¿Y las pruebas? Bueno, si tienes a esta criatura bajo tu control, ¿por qué no ver que también funciona? Han puesto décadas de esfuerzo en ello, también pueden ver si el proyecto valdrá la pena una mayor inversión. Morrelia se volvió hacia mí, su expresión era una máscara de horror. ¿De verdad crees que destruirían reinos enteros llenos de gente solo por eso? Me encogí de hombros de nuevo. Las antenas son las mejores. No soy un lagarto gigante con cientos de años de vida detrás de mí. Dígame usted. ¿Eso suena como algo que harían? De mala gana, el berserker asintió. Los Kaarmodo no carecen de rivales. Compiten por los recursos en la mazmorra con numerosos grupos e imperios. Todavía no puedo creer que llegarían tan lejos. Me acerqué a la visiblemente emocionada Morrelia y le di unas palmaditas en el hombro con una antena. Gente, lagartos. Todos apestan. Por eso estoy feliz de ser una hormiga. Suave. Capítulo 317 Avance. Nos acostamos en el dungeón durante horas. La tierra y las piedras que nos rodeaban significaban que no oíamos nada de nuestros perseguidores, incluso si pasaban a 10 metros de nosotros. La guerra constante entre los monstruos regulares se mantuvo constante, como siempre cuando no les había lavado el cerebro un cocodrilo gordo. Realmente necesito volver a la colonia, todo este estrés me está volviendo loco. Algún tiempo de inactividad podría ser bueno. Tenemos que volver al pueblo. Morrelia envió nuestra conexión mental, tomándome por sorpresa. Ella había estado cavilando y golpeando las paredes en ataques de ira durante nuestra estadía aquí. Me di cuenta de que no estaba muy contenta con lo que tenía que decir, que ni siquiera sabía si era la verdad. Para mí, realmente no importaba por qué un imperio de lagartos ancianos desataba un monstruo de mazmorra sobre sus vecinos más débiles, lo que importaba era que lo habían hecho y cómo íbamos a enfrentarlo. Si nos apresuramos a regresar a la colonia, ¿no los llevaremos directamente allí? Protesté. Liderar a la horda y agarrarlos sobre mi familia no era mi idea de ser un trabajador filial. Ya podía ver a los 20, moviendo sus antenas con frustración por este nuevo lío que les había causado mientras se negaba a decir nada sobre mí porque técnicamente era el mayor. No estamos lidiando con magos del reino de atrás ahora, Antoni. Morrelia me gruñó. Estaba enojada, frustrada, y eso la estaba haciendo un poco corta. Ya habrán escudriñado todo el sur, ya que saben de qué dirección venimos. Tal vez lo habían hecho incluso antes de que pincháramos la colmena con un palo. El punto es que sabrán sobre el pueblo y la colonia. No los van a dejar en paz. Dios mío. ¿Un pueblecito diminuto y una colonia de hormigas inofensivas? ¿Por qué haría todo ese esfuerzo? Murmuré. Morrelia resopló ante mi uso de la palabra inofensivo, no creo que esté comprando lo inocentes y adorables que somos. O tal vez ella sabe de lo que podríamos ser capaces. Vinieron aquí para erradicar a la gente, no creo que se vayan antes de que terminen el trabajo. Además agregó, no creo que quieran que tú o yo sobrevivamos, dado lo que hemos visto. Tiene sentido. Realmente no significa mucho si has levantado un arma secreta que nadie sabe que puedes controlar, si alguien te ha visto controlarla. Maldita sea. Así que la única manera de salir vivos de esto, aparte de huir a través de la mazmorra, es reunir a la colonia y al pueblo y luchar contra ellos. El rostro de la guerrera se torció ante mi mención de huir a través del calabozo, como si la sola idea le repeliera. Oye. En realidad no consideré hacerlo.
como si fuera a dejar sola a la colonia para que se las arreglara sola en su momento de prueba. Ahí está mi familia. Correcto, Morrelia asintió. No tengo idea de cómo, pero lo único que logramos es si peleamos. Si tratamos de huir, eventualmente nos cazarán. No sé cómo podríamos escondernos de su magia de adivinación, simplemente no tenemos las habilidades. Y huir al desierto pondría a la colonia en riesgo justo en el momento en que empezábamos a explotar nuestro potencial. Si hubiéramos tenido un mes más, entonces no estaría tan preocupado. La cantidad de hormigas que la colonia sería capaz de manejar para entonces aplastaría a la horda que seguía de Garralosh y arrastraría al estúpido Croc al lodo. Tal como estaba, simplemente no teníamos la potencia de fuego. Los aldeanos estaban en la misma posición. Las expediciones de entrenamiento y Dungeon habían hecho mucho para tomar una colección de antiguos granjeros, trabajadores y comerciantes y ponerlos en el camino para convertirse en verdaderos guerreros, pero aún no estaban allí. No había suficientes de ellos y no estaban lo suficientemente avanzados en el desarrollo de sus habilidades para cambiar el rumbo contra un monstruo como Garralosh. Bien entonces. Lo primero es lo primero, tenemos que largarnos de aquí y tenemos que hacerlo rápido, decidí. ¿Tienes un plan?, preguntó Morrelia, sus ojos agudizándose en mí. No, lo admití, los planes no son realmente mi punto fuerte. Estaba pensando que podríamos salir por donde entramos y seguir hacia el sur. No es sutil, pero nos lleva allí lo más rápido posible. Morrelia me miró por un momento antes de echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada. Lástima que la Legión no acepte monstruos en las filas. Ella se rió entre dientes, tengo la sensación de que encajarías perfectamente. Giré mis antenas hacia la mujer, leyendo el aire alrededor de aquí inconscientemente. Hablaba constantemente de la Legión, no directamente por supuesto, pero siempre mencionándola aquí y allá. Sé que su padre es un gran pez gordo con ellos, pero ¿qué pasa con Morrelia? Ella es poderosa, mucho. ¿Por qué no era miembro? Me niego a creer que la echaron. Así que, comencé. Renuncié después de que mi hermano murió en el servicio. Ella me interrumpió. ¿Cómo alguien siquiera lee lo que una hormiga está a punto de decir? Ni siquiera tengo músculos faciales en el exterior. Aún así, lo que había dicho planteó otra pregunta. ¿Cómo? Comencé. Mi padre no se lo tomó bien, respondió ella. Y a juzgar por la expresión de acero en el caso de los berserkers, no iba a obtener más información que esa de ella. Creo que ya había hecho suficiente palanca de todos modos. ¿Así que atravesamos el frente?, pregunté. Creo que lo más probable es que la horda haya regresado al lado de Garralosh. No pueden tener a sus monstruos corriendo por el Dungeon para siempre, sin importar que puedan reponer sus existencias durante la ola. Vamos con tu idea, pero si nos encontramos con demasiada oposición podemos retirarnos a esta posición y tratar de encontrar otra salida, sugirió Morrelia. Sonaba bien para mí. Muy bien, entonces Timmy y Crinis, ¿están listos para luchar para salir? A la palabra Fig, Tim literalmente pareció cobrar vida, la energía y la luz llenaron sus ojos y sus manos se abrieron y cerraron ante la perspectiva de la batalla. Por su parte, Crinis desplegó algunos tentáculos y caminó hacia mí, acomodándose remilgadamente en mi caparazón. Si una bola sombría de desesperación infinita pudiera hacer algo remilgadamente. Estoy lista para luchar a tu lado, maestro, declaró. Bien, bien entonces. Pero me siento obligada a informarte, agregó después de un momento de vacilación, que creo que he alcanzado el nivel requerido para evolucionar. Oh, chico. En realidad. Farfullé de emoción, eso es genial. No pude evitar estirar mis antenas hacia atrás para acariciar y acariciar la pequeña bola. Bien hecho, Crinis. La elogié efusivamente, y hasta lograste decírmelo tú sola. Esto va a ser genial. Crinis. Maldita sea, demasiados elogios, demasiado rápido. Había tenido un cortocircuito de nuevo. Capítulo 318. Huyendo al sur de nuevo. Tuvimos que retrasar nuestra huida unos minutos hasta que Crinis volviera en sí misma, pero no nos atrevíamos a permitirle el tiempo extra para evolucionar en este momento. Necesitábamos su fuerza de lucha para ayudarnos en los túneles. Si conseguíamos liberarnos y llegar a la superficie, entonces probablemente podría evolucionar mientras cabalgaba sobre mi espalda, pero hasta entonces la necesitábamos alerta. Una vez que todos estuvieron preparados, promulgamos nuestro plan, tal como era.
Sal al túnel, mata todo lo que veas, vuelve al túnel de escape, mata todo lo que veas, sal a la superficie en la iglesia, mata todo lo que veas. Había una especie de elegancia sencilla en el plan que me atraía bastante. En cualquier caso, tuvimos éxito. Apoyándonos en los métodos más simples y directos, mordisqueamos, apuñalamos, golpeamos y despedazamos miembro por miembro a todo lo que se cruzaba en nuestro camino. Sin embargo, tuvimos suerte, la horda de monstruos aparentemente sin fondo que habían sido enviados tras nosotros no se veía por ningún lado. De hecho, se sentía como si los monstruos zombies nos hubieran hecho un favor al matar a los monstruos engendrados que se habían agolpado en el túnel de escape. Tuvimos que lidiar con muchos menos monstruos al salir que al entrar. Así que eso es una ventaja. Las cosas fueron un poco menos simples cuando llegamos a la superficie. Me gustaría decir que fui yo quien anticipó la emboscada y la frustró con mis tácticas brillantes, una mentira que ni siquiera creo que Crinis hubiera podido tragar. Fue lamentable, pero fue Morrelia quien nos hizo detenernos en nuestra huida, a menos de 100 metros de la entrada de la superficie debajo de la iglesia. «Sabes que tendrán una emboscada, ¿verdad?», preguntó mientras me miraba con recelo. Por supuesto mentí. Ella asintió para sí misma como si estuviera aliviada. No tener un rostro humano ayudó mucho a la hora de engañar a los humanos, decidí. Mis antenas movieron como locas cuando dije la mentira obvia, mi rostro, que era literalmente una parte de mi esqueleto, se mantuvo suave como la seda. Mis propias mascotas fueron un poco más sabias de mi engaño. Crinis se removió incómodamente sobre mi espalda y Timmy me miró con asombro boquiabierto. Mascotas estúpidas. No regales todo el juego. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos lidiar con eso?, le pedí a Morrelia, con la esperanza de mantenerla distraída. Se frotó la barbilla cincelada con una mano mientras miraba hacia la salida y contemplaba. Quienesquiera que fueran sus padres, tenían algunos genes importantes en la mandíbula. Morrelia ya era una unidad sólida para una mujer, pero su mandíbula era tan malditamente afilada que probablemente podría cortar acero. ¿Crees que podrías inventar otra de esas bombas gigantes?, preguntó. Chasqueé mis mandíbulas con alegría. Has matado al comandante Garralosh de nivel 22. Has adquirido experiencia. Has alcanzado el nivel 32. Has alcanzado el nivel 33. Has alcanzado el nivel 34. Decida. Nada de tus trucos esta vez, cocodrilo idiota. Después de cargar mi Gravity Bomb a un grado ridículo una vez más, la desaté en la entrada desde una distancia segura. Morrelia ayudó a garantizar que se ejecutara la planificación adecuada por una vez en el despliegue alta magia en particular. Apunté el hechizo para golpear justo al lado de la abertura y parecería que el comandante Garralosh había estado merodeando justo al lado de la abertura con la esperanza de atraparnos en el instante en que saliéramos del túnel. ¡Buah! El poder. Internamente reí con alegría mientras cargábamos para eliminar a los monstruos restantes que no habían sido atrapados en la explosión. Desconcertados por el golpe devastador que había matado instantáneamente al monstruo más poderoso entre ellos, no estaban preparados para el salvajismo de nuestro siguiente ataque. Me tomé mi tiempo para atormentar a los monstruos más débiles y subí un par de niveles a Terror Bite, lo que me permitió actualizarlo al siguiente rango, Severe Bite, Inlay. Este árbol de habilidades de morder en particular seguía siendo desagradable, y se especializaba en separar monstruos en partes. Como habilidad activa, era aún más horrible, permitiéndome cortar las extremidades de los monstruos a distancia. Sin embargo, Crinis parecía encantada con la habilidad, una prueba más del oscuro camino por el que anduvo. Después de su evolución, ¿quién sabe exactamente en qué se convertirá? Estoy nerviosa. Me preocupa incluso realizar una cirugía central y manipular el resultado. Inevitablemente tendría que preguntarle cómo quería que fuera y no estoy seguro de querer escuchar el resultado. Hablando de evolución, Gravity Bomb me había ayudado a acercarme más que nunca a mi próxima evolución, solo 6 niveles más y estaría allí. Una vez que acabáramos con los monstruos restantes, Morrelia vigilaba para que tuviéramos la oportunidad de devorar al comandante. No queríamos perder el tiempo en el caso de que la propia Garralosh viniera a recoger el cadáver como lo hizo la última vez, así que no puedo culpar a Morrelia por querer desviar la vista de este rápido festín. Se puso desordenado, muy rápido. Sin embargo, las recompensas valieron la pena. La bomba de gravedad no había borrado todo el cadáver y caímos sobre lo que quedaba con deleite. Logré obtener 100 biomasa de los restos, así como el premio mayor.
Se detectó un núcleo raro compatible, ¿le gustaría absorber o reconstituir el núcleo? Advertencia, la absorción te llevará más allá de tu límite actual. Muaa. El núcleo es mío. Lleno de júbilo, arranco el núcleo y lo sostengo entre mis mandíbulas, triunfante. Me las he arreglado para recuperarlo después de todo. Madre tendrá que aceptarlo. No dispuestos a esperar más, comenzamos a cortar hacia el sur lo más rápido que pudimos. A nosotros, los monstruos, se nos llenaron los núcleos recientemente y regresé a mi esfuerzo constante por absorber el maná del aire mediante la manipulación externa del maná para completar continuamente mi núcleo y aumentar mi tiempo de actividad. Aún así, Morrelia y yo nos propusimos desviarnos hacia el este de vez en cuando para tratar de controlar a Garralosh y su controlador de lagartos, junto con la horda de miles de monstruos que traía para el viaje. Finalmente los encontramos, avanzando por el camino que serpenteaba alrededor del bosque hacia el sur. Garralosh avanzaba pesadamente en medio de la horda, fácilmente visible incluso desde una gran distancia, el mago Carmodo y sus asistentes no muy lejos. Su velocidad de marcha no es demasiado alta, probablemente tratando de mantener el maná en los núcleos de todos los monstruos que los tienen. Si no encuentran una entrada a la mazmorra en el camino, van a tener problemas, aunque apuesto a que el lagarto estaría buscando eso mientras viajaban. Realmente necesitaba saber más sobre la magia de adivinación y cómo diablos funcionaba. Morrelia no estaba segura, pero pensó que podría ser una extensión de la magia del aire. Aún así, contemplar el tamaño de la horda dispuesta contra nosotros, y el gigantesco dinosaurio de un cocodrilo en el centro de la masa, me hizo comprender nuevamente cuán difícil sería la lucha que se avecinaba. La colonia no podía permitirse perder, no nos salvaríamos de las fauces del enemigo, al igual que no perdonaríamos al enemigo si saliéramos victoriosos. Incapaz de huir, era tiempo de volver a la pared para mi familia. Haría todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que salieran victoriosos. Mente zumbando furiosamente, corrimos hacia el sur. Capítulo 319. Reunirse con la familia. Cuando estuvimos al alcance de los rastros de olor de la colonia, logré nivelar la manipulación externa de maná 2 veces, y estábamos completamente exhaustos. Timmy tropezaba con cada paso, el pobre hombre era el más pesado de todos nosotros por un amplio margen y la dura carrera lo había desgastado. La resistencia se había nivelado nuevamente para mí al menos, pero solo una vez, demostrando qué tipo de esfuerzo ridículo se requería para que esa habilidad subiera de nivel. Krinis se había negado a evolucionar en el viaje en sí, prefiriendo usar el tiempo cabalgando en mi espalda para contemplar sus habilidades, el gasto de biomasa y la dirección que quería tomar en su evolución tan importante. Cuando pude prescindir de él, dirigí mis propios pensamientos a la posible evolución venidera. No tenía idea de cómo la colonia sería capaz de derribar a un monstruo como Garralosh, pero si quería hacer mi parte, necesitaba ser lo más fuerte posible. Conseguir 6 niveles en un corto período de tiempo sería difícil sin monstruos de nivel superior a los que masticar, pero no era imposible. El primer rastro de olor que encontré hormigueó contra mis antenas cuando las feromonas se registraron en mi sentido del olfato. La fuente de biomasa en esta dirección se ha agotado. Más mojis aromáticos. Parece que la colonia ha estado incursionando hacia el norte en busca de monstruos de la superficie para impulsar el crecimiento de la colonia. Deben haber tenido éxito si lograron acabar con ellos. Con suerte, la fuerza laboral estaba lista para comenzar a cazar en el calabozo, si es que no lo habían hecho ya. Vibrant había estado llevando a su grupo personal de trabajadores allí durante un tiempo, pero las redadas de tiempo completo debían comenzar en masa. No teníamos mucho tiempo y la colonia necesita crecer tanto como sea posible. Morrelia y yo discutimos brevemente cuánto tiempo le tomaría de Garralosh llegar al pueblo y ella nos dio una semana. Tal vez un poco más. Fue un montón de tiempo, y muy poco al mismo tiempo. Redujimos un poco el ritmo, tan cerca de la línea de meta. Los rastros de olor se hicieron más espesos y más frecuentes a medida que nos acercábamos hasta que comenzamos a toparnos con pequeñas patrullas de trabajadores. Hola mayor. Me saludaron, trabaja duro. Siempre estoy trabajando duro, maldita sea. ¿Cómo van las cosas con la colonia? Los llamé cuando pasábamos. Ocupado. Uno de ellos volvió a llamar. Chico listo. Es una colonia de hormigas. Por supuesto que las cosas están ocupadas. Morrelia debe haber notado algo sobre la interacción porque se acercó a mí a través del puente mental.
¿Habláis entre vosotros? Preguntó ella. Puaj. Permitir que los humanos sepan más sobre la colonia puede ser un riesgo, pero también una señal de confianza. No es como si pudieran escuchar lo que nos decimos, así que realmente no veo el riesgo en ello. Tal vez he llegado a confiar un poco más en Morelia durante nuestro tiempo juntos, que es posiblemente lo que ella quería. De esta expedición. En cualquier caso, decido responder a la pregunta. Lo hacemos, admití, podemos hablar entre nosotros usando nuestras feromonas. Era bastante básico al principio, pero se ha vuelto más complejo últimamente. Podemos hablar casi tan bien como los humanos. Mejor, si incluyes el desarrollo del aroma mojí. ¿Qué dijeron? Preguntó con curiosidad. Le pregunté cómo estaban las cosas con la colonia y ella me dijo que estaba ocupada. Morelia me miró por un momento antes de echar la cabeza hacia atrás y reír. Es una colonia de hormigas. Se rió, por supuesto que están ocupadas. Exactamente. 15 minutos después nos separamos, Morelia para ir al pueblo y yo a la colonia. Los trabajadores eran más numerosos ahora, bulliciosos aquí y allá y no pasó mucho tiempo antes de que vieran el hormiguero en la distancia. ¿Qué, en nombre del gran Googly Moogly? Es enorme. El hormiguero había triplicado su tamaño por lo menos. Alto como una colina e igual de ancho, con una fuerte empalizada alrededor formada por postes de madera y, eso era un foso. Pequeñas aberturas salpicaban la superficie de la enorme colina, con hormigas entrando y saliendo constantemente mientras realizaban sus diversas tareas. Las hormigas soldado de aspecto corpulento patrullaban la colina aquí y allá, con las antenas moviéndose de un lado a otro mientras mantenían sus sentidos alerta para la invasión. ¿Qué diablos estaba pasando en mi ausencia? Toda esta suciedad debe haber venido de alguna parte, lo que significa que la excavación bajo tierra debe ser espectacular. Parece que Scout no estaba bromeando cuando dijo que las cosas habían estado ocupadas. Tingy, ponte cómodo y descansa un poco. Te lo ganaste, amigo. El cansado gorila con cara de murciélago se tiró al suelo en el momento en que terminé de hablar, exhausto hasta los huesos. No estaba ni a 5 metros cuando empezó a roncar. Vago. También me encantaría tirarme al suelo y dormir la siesta, pero tengo un asunto serio del que ocuparme antes de tener la oportunidad. Sentí que habría muy poco tiempo para descansar durante los próximos días, con el destino inminente marchando hacia el sur para matarnos a todos. Había varios puentes toscos hechos con troncos colocados uno al lado del otro a intervalos alrededor de la colonia y me apresuré sobre el más cercano con Crinis todavía cabalgando sobre mi espalda. La base parecería traicionera y desigual para un humano, pero para las hormigas era como una carretera ancha. Mis garras se clavaron en la madera con facilidad y pasé sobre las aguas rápidamente. Luego subimos y subimos, escalando la ladera de la colina para llegar a la entrada principal en la cima. Los rastros de olor eran espesos en el suelo aquí, caminos de exploración, caminos de caza, incluso caminos de recolección de recursos que se habían trazado alejándose de la colina. Ignorando las entradas más pequeñas, me abrí paso hasta la parte superior para poder entrar por la abertura principal. Quería obtener el sentido más amplio de los cambios y era menos probable que me perdiera al pasar por la entrada principal. El problema que tuve con el hormiguero es que mi mapa de túneles no funciona tan bien sobre el suelo, solo muestra túneles de mazmorras. La parte del nido debajo del nivel de la superficie estaba claramente delineada en mi mapa mental, pero el resto, nada. Afortunadamente, los rastros de olor se habían utilizado casi como las líneas de colores en un hospital para guiar a los trabajadores por el camino correcto. Cámara de la reina. Cámaras de cría diurna. Granjas. Sala de conferencias. Taller artesanal. Cámaras de curación. Área de entrenamiento de magos. Tan organizado. Parece que alguien finalmente se hizo cargo y pensó en el diseño del nido y el tipo de espacios que podríamos necesitar. Gracias a Dios, porque nunca me iba a ir. Últimamente me he ido conociendo cada vez más y estoy feliz de admitir que este tipo de planificación detallada no es exactamente mi fuerte. Aferrándome a la pared del túnel, bajé a las profundidades del nido. La gran cantidad de trabajadores que corrían alrededor me tomó por sorpresa. Se siente como si la colonia hubiera duplicado su tamaño desde que me fui, lo cual es absurdo. Estoy seguro de que los números no son tan altos, pero seguramente hay mucho más de lo que vi la última vez si este nivel de actividad es algo por lo que pasar. Crinis, pásame el núcleo.
La pequeña mancha en mi espalda pasó sin palabras el núcleo que había estado agarrando en un tentáculo durante el viaje y lo agarré con los dientes. No podía esperar para mostrarle a mamá lo que le había traído. Capítulo 320 Madre de la planificación. Aporrear. Hola. Quebrar. En el momento en que entré en la cámara de la reina, una poderosa antena voló hacia mi cabeza. Esta vez, sin embargo, estaba preparado, había pensado en el futuro, inspirado por la amabilidad de Morrelia, había anticipado cómo comenzaría mi recepción. Así fue como me quedé boca arriba en la entrada, agarrado al techo con una de las antenas de mi madre entre las mías. La captura de espadas es para tontos, la captura de antenas es un nivel completamente nuevo. Espera un segundo, madre. No es propio de ti apresurarte. Apelé. Los ojos de la reina se posaron en mí como un peso, pacíficos, serenos, pero pesados. Veo que has traído un regalo para mí, niña, respondió tranquilamente. Traté de encoger mis antenas mientras aún agarraba las de ella y fracasé en gran medida. No debilitaría mi agarre todavía, en caso de que sintiera que estaba siendo particularmente tonto. Oh, esta cosa vieja. Desvié, hay tantos de ellos en la superficie que estoy empezando a pensar que no tienen ningún valor en absoluto. Vaya, casi me siento mal por darte algo de tan baja rareza. En ese caso, respondió la madre, la diversión se reflejaba en su voz, tal vez sería mejor que te lo quedaras para ti. Maldita sea. La operación minimizar el núcleo fue un fracaso. ¿Es este el tipo de bienvenida que le das a tu hijo que estaba lejos de casa, trabajando como esclavo, como explorador en territorios peligrosos para la colonia? Intento una táctica diferente y desvío la conversación. Puede que haya tocado una fibra sensible con mi madre en eso, ya que retrae sus antenas de mi agarre antes de responder. Bienvenido a casa, niño. Por supuesto, estoy muy contento de verte, incluso si me preocupa el daño que podrías haber causado mientras estabas fuera. Oh, definitivamente está divertida ahora. Respondo mientras bajo por la pared hasta el suelo de la cámara, con la esperanza de ponerme en un terreno más sólido. ¿Me hieres, madre?, le digo con reproche aun cuando sudo por dentro. A decir verdad, tenemos malas noticias, pero esta vez no es mi culpa. Es posible que haya provocado que Garralosh y compañía vinieran antes de lo que habían planeado, pero teniendo en cuenta que el lagarto de Carmodo estaba utilizando activamente la magia de adivinación, es probable que ya supieran que los sobrevivientes humanos se estaban congregando aquí. La reina se cernía sobre mí, todavía mucho más grande que yo. Su cámara aún descansa bajo el nivel de la superficie, dentro de la mazmorra, lo que requiere que su guardia esté constantemente alerta, capturando monstruos en el momento en que aparecen en las paredes, sometiéndolos y, en la mayoría de los casos, llevándolos a la reina para matarlos, alimentarlos. Experiencia y biomasa al monarca. Puede que hayan surgido un par de cosas mientras estaba fuera. Nada que no podamos manejar, espero. Las antenas de madre se movieron con diversión frustrada. Lo supuse en el momento en que saliste del nido. ¡Ay! ¿Dónde está Api? No la he visto. Me pregunté, tratando de desviar el foco de la conversación de mí mismo. La reina estaba muy feliz de morder el anzuelo. Sus ojos brillaban cálidamente mientras hablaba de su amada mascota. Me preocupaba que Api estuviera en riesgo aquí en mi cámara, actualmente está posicionada con la cría bajo la atenta mirada de los tiernos. ¿Sabías que ya había evolucionado? Dijo con orgullo. Felicitaciones, madre. Me complace ver que tu mascota te ha brindado tanta alegría. Y yo estaba. Madre se preocupaba profundamente por cada miembro de la colonia y todos la amábamos, pero teníamos cosas que hacer. Es bueno tener a alguien que sea tu fiel compañero. Solo tenía que pensar en el siempre leal Crinis descansando sobre mi espalda para recordarme la seguridad que una mascota devota le brindaba al dueño. No mucho más ahora y ella podrá agregar sus propios huevos a las cámaras de cría, reflexioné. Sí, la reina asintió felizmente, será muy útil para la familia. Bonito. Ahora que le he recordado todo el buen trabajo que he hecho, es hora de que vuelva a centrar su atención en mi regalo. Entonces, sobre este núcleo. Aporrear. ¡Ay! Rápidas como un relámpago del cielo, las antenas de la reina descendieron sobre mi cabeza. Incluso con todas mis actualizaciones, eso sigue siendo realmente inteligente. Hay otros en una mejor posición para hacer uso de este regalo que yo, niña, hemos discutido esto antes, madre habló con firmeza.
Hice una mueca, pero me mantuve firme. Ya tengo uno, y no voy a necesitar otro por mucho tiempo. Les prometo que obtendré más de estos núcleos para mí antes de que los necesite, pero ahora mismo no hay nadie en la colonia que pueda usarlos. De este núcleo tanto como puedas. La reina no estaba convencida. ¿Qué hay de los soldados? ¿Qué hay de los generales? Si la familia va a luchar por su supervivencia, tendrán que ser lo más fuertes posible. Soy la única reina en esta colonia en este momento, pero hay otras dos que pronto lo harán. Cumplir este papel. No lucho como los demás luchan. Necesitan toda la fuerza que puedan reunir. Ah. La reina siempre restaba importancia a su propia importancia para la colonia. No estoy seguro de si es simplemente humilde o si realmente no entiende lo que significaría para la colonia si se perdiera. En verdad, sospecho que simplemente se ve a sí misma realizando su función para la familia de la mejor manera posible. Cree que hay otras partes de la colonia que necesitan ser fortalecidas más que ella. En ese punto no estamos de acuerdo y no voy a dar marcha atrás esta vez. Para pelear ya me tenemos a mí. Ya tengo un núcleo raro y pronto estaré preparado para evolucionar. Les prometo que cualquier batalla que amenace a la familia, me mantendré al frente y pelearé. No hay otra hormiga en esta colonia que está cerca de igualarme. Lo que necesitamos no es más potencial de batalla, necesitamos la reina más fuerte posible para que actúe como nuestro faro de esperanza, nuestro bastión de fuerza y para impulsar nuestro crecimiento. Mis antenas ondean apasionadamente en el aire mientras trato de convencer a la reina de que acepte mi idea. ¿Por qué es tan difícil convencer a este monstruo en particular para que se vuelva más fuerte? Muchas veces has sido la última línea de defensa para nosotros y sospecho que volverás a serlo. En verdad, darte este núcleo aumentará al máximo nuestro potencial de lucha, así como también aumentará las perspectivas de crecimiento futuro de la colonia. Tienes que aceptarlo. Incluso si todo lo que hace es aliviar los nervios de los trabajadores, ninguno de nosotros quiere perderte y nos dará consuelo verte tan poderoso como puedes ser, supliqué. Mientras mis palabras se acababan, por primera vez me di cuenta de que no solo la reina me observaba de forma cuidadosa, sino que también sus guardias, todos mirándome con gran atención. Tiene razón, madre, dijo uno de ellos. Sería una bendición para la colonia, dijo otro. No debes caerte, intervino un tercero, de pie directamente sobre la cabeza de Keynes. Gradualmente, más trabajadores comenzaron a hablar hasta que la cámara se llenó con sus voces, cada uno de ellos instando a la reina a aceptar el raro núcleo, a fortalecerse para no perderse. Me quedé impactado. Era muy raro que los trabajadores se expresaran a la reina, incluso después de haber adquirido la capacidad de hablar. Sus guardias eran como sombras, siempre alerta pero nunca cuestionando su más mínima decisión. Verlos hablar así no tenía precedentes. Está claro que pensaban como yo. La reina tenía que ser preservada, sin importar el costo para el resto de la colonia, nuestra madre estaría protegida. La reina elevó una antena en el aire y todo sonido se cortó en un instante. Aceptaré este núcleo, dijo. Sus guardias volvieron a su tarea sin hacer comentarios, como si su muestra de lealtad y afecto hubiera sido una ilusión, la habitación volvió a ser lo que había sido unos momentos antes. Eso es genial, suspiré, aliviada hasta la médula. No dispuesto a esperar, corrí hacia adelante y deposité el gran núcleo en el suelo ante la reina antes de dar un paso atrás. ¿Cuánto tiempo hasta que estés listo para evolucionar? Pregunté por curiosidad. Una cosa era aceptar el núcleo, otra era alcanzar el nivel máximo y evolucionar. Ese momento, todo lo que hizo el núcleo fue proporcionar un poco de maná extra, un poco de jugo en el tanque. Fue en el impulso de nuestro potencial evolutivo que el núcleo realmente brilló. Puedo evolucionar en cualquier momento, dijo la reina con desdén mientras alcanzaba el núcleo con sus antenas, haciéndolo rodar de un lado a otro mientras lo inspeccionaba. ¿Qué? Puedes evolucionar ahora. Es una gran noticia. ¿Tu núcleo está al máximo? ¿Qué pasa con tus mutaciones? ¿Las has alcanzado al máximo, sí? Dime que las has alcanzado al máximo. Broté. La reina agitó una antena para dejar de lado mis preocupaciones. Sabes que no he llenado mis mutaciones, niña, la biomasa debe ir hacia el crecimiento de la colonia. Pero sí, alcancé mi nivel máximo no hace mucho tiempo. Los niños se aseguraron de que me suministraran suficientes núcleos para alcanzar mi potencial completo. Algo así como un desperdicio, pero insistieron, resopló. Noticias fantásticas. Buen trabajo, colonia.
En ese caso, no te retendré, madre, dije alegremente, acepta el núcleo y evoluciona de inmediato. No hay necesidad de esperar. Gracias, niña, dijo la reina en voz baja. De nada, madre, le respondí con una punta de mis antenas. Me retiré en silencio fuera de la cámara de la reina y en mis propios aposentos abajo, donde encontré a los 20 ya esperándome. Fin del capítulo 320.